En esta presentación vamos a ver la replicación del ADN y este tema se encuentra en el libro de Club Cumming y Spencer en el capítulo 11. La replicación del ADN es un mecanismo sumamente preciso en el que se pueden duplicar 3 por 10 a la 9 pares de bases de los 23 cromosomas humanos con un error de 10 a la menos 6. O sea que es un mecanismo sumamente preciso en el cual se va replicando cada ADN que se encuentra en las cromátidas de los cromosomas y las enzimas que intervienen permiten ir corrigiendo los nucleótidos mal incorporados. Esto lo hace a una velocidad de replicación de unos 40 nucleótidos por segundo y este mecanismo funciona gracias de nuevo a las enzimas que permiten replicar el ADN, ir agregando nucleótidos y a la vez poder corregir los errores que se van cometiendo para tener la menor cantidad de errores posibles. Bien, la síntesis del ADN se realiza desde el extremo 5' de uno de los nucleótidos hasta el extremo 3, hacia el extremo 3' del siguiente nucleótido. Si vemos en este dibujo, tenemos el nucleótido que tiene adenina, tiene en el extremo 5' el grupo fosfato, el grupo oxidrilo tiene el extremo 3', como vemos acá, y allí es donde se va a incorporar el nuevo nucleótido que tiene una citosina, ¿no es cierto?, como base nitrogenada. Entonces, lo que se produce entonces, esta es la cadena en crecimiento, este es el nucleótido que se va a incorporar, entonces se incorpora este nuevo nucleótido en el oxidrilo 3' del último nucleótido que es timina, y se incorpora allí liberando un pirofosfato que es el que le da la energía para la reacción química, o sea, se produce un enlace fosfodiéster en el cual se incorpora el nuevo nucleótido. Así, la cadena va creciendo del extremo 5' hasta el 3', agregando en cada punto nuevos nucleótidos. ¿Cuáles son las enzimas que están trabajando? Y que el primer trabajo fue de Arthur Kornberg y Severo Ochoa, que en el año 1953, obtuvieron el premio Nobel. Ellos, estudiando preparados de Escherichia coli, encontraron 3 enzimas que pudieron aislar. En un principio, la enzima en mayor proporción que encontraron es la polimerasa 2, y pensaron que esa era la enzima que tenía que ver con la polimerización, pero en estudios posteriores se pudo ver que la enzima polimerasa 3 es la responsable de la polimerización, la polimerasa 2 corrige los errores, como les digo, cuando se van cometiendo errores, esta enzima tiene la posibilidad de realizar la corrección, y esto lo realiza teniendo una capacidad exonucleasa, o sea, eliminando nucleótidos en la cadena, de 3' a 5', de tal manera de colocar nucleótidos en forma correcta. Y luego la polimerasa 1, que es la enzima que elimina el cebador, que vamos a ver más adelante, que es necesario para empezar la síntesis de la cadena, y rellena los huecos que han quedado en muchos casos en la polimerización. ¿Cómo es la síntesis del ADN entonces? ¿En qué dirección transcurre? Como dijimos, va del extremo 5' a 3', va a haber por empezar la doble hebra que sirve de molde se abre, al abrirse se coloca un cebador, este cebador en las células vivas es una secuencia de RNA colocada por una enzima que es la primasa, esa primasa coloca este RNA desde donde queda un extremo 3', que es capaz de servir de molde para que la polimerasa empiece a copiar en forma continua en la hebra líder, que sería la hebra o conductora, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa? En la otra hebra, que es la hebra retrasada, que se llama, la síntesis tiene que ser en la otra dirección para que vaya 5' a 3', y se va pero va en dirección contraria al bucle que se va abriendo, a la doble hebra que se va abriendo. Por lo tanto, a medida que se abre la doble hebra, se va colocando un cebador y se polimeriza
Y esto entonces va quedando como fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki, porque es quien los descubrió, en el cual van quedando fragmentitos polimerizados, o sea, o de la cadena copiada, y fragmentos que cuando se elimina el cebador este verde, queda un hueco. Ese hueco es rellenado también por una polimerasa y una ligasa, una enzima ligasa es la que une el extremo 3' al 5' para que sea continua la cadena. O sea que tenemos una cadena que va en forma continua líder y una retrasada que va en forma discontinua. Eh, ¿Cómo se replica el ADN? Y las hipótesis que surgieron fueron tres. Primero, que podía ser conservativo, o sea que quedaba, cuando se replicaba el ADN, quedaba una hebra vieja y una nueva, y de esa manera se iba replicando. El modelo semiconservativo, donde eh, la doble hebra se abre, la hebra vieja sirve de molde a una hebra nueva, que está en celeste claro, y así quedarían, digamos, se irían replicando el ADN en forma semiconservativa. O en el modelo dispersivo, en el cual trozos de ADN servirían de molde y habría hebra nueva y vieja en las nuevas hebras sintetizadas. Eh, el experimento de Mendelssohn y Stahl fue el que logró discernir estas hipótesis con un experimento muy brillante, en el que hicieron crecer, por empezar, Escherichia coli en un medio con nitrógeno 15, el isótopo 15, y otro en un medio con el isótopo 14, con nitrógeno 14. Estas Escherichia colis creciendo nitrógeno 15 originarían cadenas de ADN con nitrógeno 15, que serían esta que está acá, que si yo extraigo el ADN y lo centrifugo en cloruro de cesio en un gradiente, va a quedar como una cadena pesada. Y después, si hago crecer en otro tubo de ensayo eh, bacterias de Escherichia coli con nitrógeno 14, un isótopo más liviano, va a quedar, se va a replicar el ADN con este nitrógeno, por lo tanto va a ser una cadena liviana en el cloruro de cesio, digamos, al centrifugar el cloruro de cesio. O sea, los controles tendríamos bacterias creciendo en nitrógeno 15 y en nitrógeno 14 y originarían una banda pesada y una liviana respectivamente en cloruro de cesio, en centrifugación con cloruro de cesio. ¿Qué pasa si luego, si a estas bacterias que siendo nitrógeno 15 las paso a nitrógeno 14? No van a tener más a disposición el nitrógeno 15 y van a tener a disposición entonces el nitrógeno 14. Bien, ese nitrógeno 14 lo que va a originar es una... Al crecer entonces las bacterias en nitrógeno, pasarlas de nitrógeno 14 a nitrógeno 15, la hebra que va a servir de molde va a ser la de nitrógeno 15 y va a incorporar una nueva hebra con nitrógeno 14. O sea que se va a formar en la centrifugación con cloruro de cesio se va a formar una banda intermedia con hebras que van a ser de nitrógeno 14 y nitrógeno 15, intermedia entre las otras dos bandas pesada y liviana. En una segunda generación, si siguen creciendo nitrógeno 14, una de las hebras, la roja va a ser de nitrógeno 14 y va a dar lugar a una doble hebra de nitrógeno 14. La hebra oscura, que va a ser de nitrógeno 15, va a seguir sirviendo de molde para, una nueva hebra con nitrógeno 14, dando una banda entonces intermedia y una banda más liviana porque hubo una hebra de nitrógeno 14 que sirvió de molde. Así se llegó a concluir que la replicación es semiconservativa. ¿Dónde se origina la replicación? La replicación en organismos procariotas se origina en un sitio específico que es el origen de replicación cuando es el ADN circular doble hebra. Allí se abre la doble hebra y comienza la replicación en las dos direcciones. Ese origen de replicación que tienen acá en la imagen de acá del microscopio a la izquierda, el microscopio electrónico, pueden ver el origen de replicación y
el burbuja que se abre, digamos, que sería este gráfico de acá, en el que comienza a replicarse la doble hélice para finalmente dar dos moléculas de, del ADN de la bacteria. Pero hay un solo origen de replicación y hay una secuencia de ADN específica donde comienza la replicación. En el caso de los cromosomas eucariotas, perdón, la replicación se produce en distintas, en varias, digamos, orígenes a lo largo del cromosoma y va replicándose en forma semejante a la procariota hacia los dos lados, digamos. Acá se puede ver una fotografía al microscopio electrónico con varias burbujas donde se va produciendo la replicación del cromosoma eucariota. Ahora vamos a ver entonces la síntesis de ADN en una horquilla de replicación. Lo que tenemos en este dibujo es cómo la doble hebra se va abriendo esto en la célula viva se logra con enzimas que están actuando para abrir la doble hebra y desenrollar o permitir que no se corte el ADN. Estas enzimas son la toposimerasa, que va desenrollando el ADN que está sumamente compactado en la célula, como lo vimos que en las clases anteriores, que el ADN tiene que estar incluido en un núcleo de 10 micrones de diámetro, o aproximadamente unos 2 metros de ADN en el caso de la célula humana. Por lo tanto, está sumamente compactado, enrollado, y la toposimerasa permite desenrollarlo junto con la helicasa, que permite que se abra la doble hebra y se unan enzimas, perdón, proteínas de unión de cadena sencilla que mantienen abiertas las hebras para que no se regeneren los doble enlaces de hidrógeno o triple enlace de hidrógeno, depende de las bases. Finalmente, cuando está abierta la hebra, lo que se logra es que se coloca entonces con el cebador de RNA, que es por una primasa, por una RNA polimerasa, que es una primasa, que coloca el cebador. Ese cebador es RNA en la célula viva y allí comienza a copiar la doble hebra la DNA polimerasa, que es este círculo amarillo. Y así avanza la polimerización del ADN en la célula viva. ¿Cuáles son los problemas de la replicación en el extremo del cromosoma eucariota, que son, digamos, lineales? Bien, el problema que se plantea acá es que cuando la doble hebra se abre y comienza a copiarse la hebra continua, en la hebra discontinua se comienzan a producir los fragmentos de Okazaki y en el extremo del cromosoma vamos a tener un cebador que va a eliminarse luego que se replicó, lo mismo que el cebador este interno, en el caso A y B, se van a eliminar. En el caso A se puede rellenar el hueco porque tenemos el extremo 3', 3' acá, el oxidrilo, y se puede, la DNA polimerasa la usa de molde para copiar. Pero en el extremo no tenemos el 3', por lo tanto la DNA polimerasa no puede copiar. Esto dejaría un hueco en el extremo del cromosoma, en el telómero, y se iría perdiendo ADN constantemente en cada replicación. Eh, bien, con una enzima que es la telomerasa, que lo que hace es, en el caso de tetraimena, que es un organismo que se usa para estudios genéticos, lo que tenemos es esta secuencia TTGGG, que esta secuencia la coloca la, la telomerasa, la enzima telomerasa añade esta secuencia y luego se forma como un bucle acá, como un bucle, un rulo, digamos, donde se unen tiene un enlace débil de guaninas, pero queda al hacerse este rulo un extremo 3' que sirve de molde para la DNA polimerasa para replicar copiando estas secuencias de acá. O sea que copiando estas secuencias que son C, 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 C y A, va a llenar el hueco del extremo. Finalmente, la DNA polimerasa lo que hace es cortar esta secuencia que colocó de T y G, la corta y queda el extremo completo. O sea que es una manera de que quede completo el extremo del cromosoma, el telómero, y no se pierda telómero en cada replicación.